Y quisiera empezar agradeciéndole a Ius 360, que es el portal jurídico de la asociación Ius et Veritas. Hoy día vamos a empezar con Jonathan Swift. Jonathan Swift es conocido de todos ustedes por los viajes de Gulliver. Quisiera ubicar a Swift temporalmente. Swift nace en 1667 y muere en 1745. O sea, vive la última parte del siglo XVII y casi toda la primera mitad del siglo XVIII. Swift fue un hombre que se movió en el terreno de la política. ¿Y por qué es interesante este cuarto viaje, el cuarto viaje que hace Gulliver? Porque él llega a una isla y hay un motín. Los tripulantes lo abandonan en una isla aparentemente desértica. Y él se encuentra allí con unos caballos. Y resulta que estos caballos eran los que habían generado la civilización y la cultura. Bueno, ¿y qué pasa en esta isla? Resulta que en esta isla él estaba vestido. En cambio los yahús, que eran los animales salvajes que vivían en esa zona, vivían desnudos, tenían las uñas de ese tamaño y estaban llenos de pelos y eran verdaderamente unos salvajes. Y en cambio los caballos eran los que habían desarrollado un idioma, una civilización, unas leyes, una manera de gobernarse, y eran seres muy racionales. Hay acá una primera idea interesante. Eran tan racionales que consideraban que frente a cualquier cosa solamente había una respuesta. No conocían la palabra discrepancia y no conocían la palabra filosofía, porque la discrepancia y la filosofía suponen discutir y suponen varios puntos de vista. De manera que al retratar a estos caballos que se llamaban los Houyhnhnms, Swift se está en cierto modo adelantando a estos regímenes totalitarios del siglo XX que son los de pensamiento único, ¿no? Pero lo más interesante de la obra es los relatos que él les hace a los caballos que lo adoptan sobre cómo eran las costumbres en Inglaterra en esa época. Y lo más interesante para nosotros, que somos personas del derecho, operadores del derecho, estudiantes del derecho, profesor de derecho, y ustedes mismos más adelante, abogados y jueces, será bueno, yo les voy a leer cómo describe él a los abogados, a los jueces y a los procesos en el siglo XVIII, y van a ver ustedes las grandes similitudes que hay con lo que nosotros vemos hoy día en el siglo XXI. Existía una sociedad de hombres educados desde su juventud en el arte de probar con palabras multiplicadas al efecto que lo blanco es negro y lo negro es blanco según para lo que se les paga. Tremenda crítica a los abogados. O sea, los abogados podemos demostrar que lo blanco es negro o que lo negro es blanco según quién nos paga y cuánto nos paga. Esa crítica, si no con tanta dureza, todavía se puede hacer a algunos o a muchos abogados. Por ejemplo, si mi vecino quiere mi vaca, contrata a un abogado que pruebe que debe quitarme la vaca. Entonces yo tengo que contratar a otro para que defienda mi derecho, pues va contra todas las reglas de la ley que se permita a nadie hablar por sí mismo. Esto es lo que se llama la defensa cautiva, que todavía existe. Ahora bien, continúa. En este caso, yo que soy el propietario legítimo, tengo dos desventajas. La primera es que, como mi abogado se ha ejercitado casi desde su cuna en defender la falsedad, cuando quiere abogar por la justicia, oficio que no le es natural, lo hace siempre con gran torpeza, sino con mala fe. Bueno, esta es sí una exageración. No podemos decir que todos los abogados son infieles a la verdad y a la justicia, pero los hay y los hay muchos. Es máxima entre estos abogados que cualquier cosa que se haya hecho ya antes
puede volver a hacerse legalmente y por lo tanto tienen cuidado especial en guardar memoria de todas las determinaciones anteriormente tomadas contra la justicia común y contra la razón corriente de la humanidad. Las exhiben bajo el nombre de precedentes, como autoridad para justificar las opiniones más inicuas, y los jueces no dejan nunca de fallar de conformidad con ellas. Esta es una magnífica crítica al sistema de precedentes, con los plenos casatorios y con las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional. Acá hay una crítica también a los precedentes. Luego fíjense lo que dice: cuando defienden una causa, evitan diligentemente todo lo que sea entrar en los fundamentos de ella, pero se detienen alborotadores, violentos y fatigosos sobre todas las circunstancias que no hacen al caso. En el antes mencionado, por ejemplo, no procurarán nunca averiguar qué derechos o títulos tiene mi adversario sobre mi vaca, pero discutirán si dicha vaca es colorada o negra, si tiene los cuernos largos o cortos, si el campo donde la llevo a pastar es redondo o cuadrado, si se la ordeña dentro o fuera de casa, a qué enfermedades está sujeta y otros puntos análogos. Después de lo cual consultarán precedentes, aplazarán la causa una vez y otra, y a los 10 o a los 20 o a los 30 años se llegará a una conclusión. Esta es otra crítica que también agarra carne en los abogados de hoy, famosos por irse por las ramas y por tener también una jerga y una jerigonza que nadie entiende. Que seres dotados de tan prodigiosas habilidades de entendimiento como estos abogados habían de ser, según el retrato que yo de ellos hacía, no se dedicasen más bien a instruir a los demás en sabiduría y ciencia, en respuesta a lo cual aseguré a su señoría que en todas las materias ajenas a su oficio eran ordinariamente el linaje más ignorante y estúpido, los más despreciables en las conversaciones corrientes, enemigos declarados de la ciencia y el estudio e inducidos a pervertir la razón general de la humanidad en todas las materias de razonamiento. Esta es una crítica que también se le hace a los abogados de hoy, y justamente contra esto estamos trabajando aquí en la Facultad de Derecho de la Católica, y están trabajando ustedes, los de Ius et Veritas, con este tipo de programas que le llevan a los estudiantes la cultura que está más allá de los libros de texto, de los códigos y de los precedentes judiciales.